Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 26. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Lluvia. Eso era todo lo que sabía. Había dejado que su conciencia se alejara lentamente, a un paso de quedarse dormido. Por eso, lo único de lo que era consciente era de la interminable orquesta de gotas de lluvia caían pesadamente como granizo. No era el sonido apagado que se oía dentro de su casa, de la lluvia golpeando contra la ventana. La música natural lo envolvía como una manta mientras se quedaba dormido. La lluvia ahogaba todos los demás ruidos, como un velo que dividía el mundo y lo encerraba entre paredes de sonido. No era solo el sonido. Ese olor, característico de las tormentas de verano, estaba en todas partes. El pesado perfume de la humedad. El olor de las plantas mojadas. El aroma de la tierra convertida en barro. Lo respiraba todo con deleite. Vivía en él y se dejaba impregnar por él. Tal vez esperaba convertirse también en parte del paisaje, simplemente existir, nada más, sin tener que penada. Ese deseo se estaba cumpliendo, aunque fuera un poco. El suave sonido de la lluvia lo acunaba, lo calmaba para que durmiera como una madre. Todo lo que necesitaba hacer era escucharlo. Nada más importaba. Bloquea, bloquea, bloquea. Como era un oyente tan atento, podía saber inmediatamente cuando se mezclaba un nuevo sonido. Tampoco era algo inusual en la lluvia. Alguien estaba cerca, caminando por el esfangoso. No podía saber dónde estaban, pero no importaba. De todos modos, pronto se irían. No tenía tanta curiosidad como para poner fin a ese cómodo estado de semisueño. Ese inoportuno recién llegado había provocado un poco su conciencia, pero aún se sentía acuñado por el arrullo de la lluvia. Bloquea, bloquea, bloquea. Ah, pero no se fueron. Los pasos se acercaban, pero no en línea recta. Buscaban algo, o tal vez no sabían qué buscar. ¿Qué hacer? No quería moverse, era muy cómodo allí, cuando uno tenía sueño. ¿Y si lo encontraban? Él desechó la preocupación. No importaba. No estaba haciendo nada malo, era solo un niño que se escondía de la lluvia. Su casa estaba muy cerca, pero si se lo pedían podía fingir estaba más lejos. Había elegido un banco para protegerse del clima. Bueno, no estaba seguro de que fuera un banco. Era demasiado alto para que alguien se sentara, lo suficientemente alto para que cupiera debajo si se sentaba. Pero era pequeño, así que los transeúntes probablemente no lo verían. Con esta tormenta, estarían más preocupados por buscar refugio. Pero si era niño, podrían localizarlo fácilmente. A él no le gustó eso. Era su única preocupación, lo que le impedía ignorar por completo esos pasos. No le gustaban los niños de este país. A ellos tampoco les gustaba. Probablemente hubiera sido mejor si viviera cerca de la base. Este lugar era más barato, pero él llamaba la atención como un pulgar dolorido. También era el tipo de lugar donde se conocían, porque solo había una escuela. Así que, aunque había más de un color de piel por aquí, podían decir inmediatamente que era un extraño. A él tampoco le molestó encajar. Quizás funcionaría. ¿Pero qué sentido tenía? De todas formas, no estaría aquí eternamente. Igual que antes, se mudaría de nuevo. Podría llevar 1 año, 2 años, 4 años. Con el tiempo, él se iría. Este lugar no era un hogar. Bloquea, bloquea. Los pasos se aceleraron. Ya estaban bastante cerca y ahora se dirigían directamente hacia él. Al final debieron haberlo visto. No escuchó el sonido de la lluvia al golpear un paraguas que no debían tener uno. ¿También buscaban refugio? Eso significaba que era un niño, estaba en medio de la nada, así que solo podían dirigirse a su escondite. Maldijo en silencio y se preguntó si debería irse. Sin embargo, allí se sentó cómodo y, con su sueño, decidió no irse. Ojalá fuera solo un adulto preguntándose por qué estaba allí. Papá. Por desgracia, su suposición fue acertada. La pequeña figura de un niño había aparecido delante del banco y, sin detenerse un segundo, se había sentado debajo a su lado. El ruido despertó un poco más. Estaba empezando a irritarse. Quienquiera que fuese, no debieron reconocerlo para sentarse a su lado tan fácilmente. El recién llegado no dijo ni una palabra. Si hubiesen sido más sigilosos, podría haber pensado estaba solo. Pero no podía ignorar su presencia. Esto por sí solo era suficiente para arruinar su placer. Pero antes de que pudiera reunir la voluntad para irse, giró la cabeza para ver cómo era el chico.
Sentada en el suelo junto a él, con los brazos alrededor de las rodillas, una niñita sorbía de frío. No era fácil decirlo, pero parecía tener más o menos su edad. Tal vez menos. Su ro mucho más sencilla que la de él, pero estaba igual de empapada por el fuerte aguacero. Sin embargo, eso no fue lo primero que llamó su atención. Obviamente a los otros niños tampoco les agradaba. Él la miraba fijamente. Ella también, pero siempre sin decir palabra. Él tampoco tenía nada que decir, así que se limitó a mirarla a la cara con los ojos muy abiertos. No podía entender la mirada que ella le dirigía. Eso era porque no había emociones en particular en su rostro. Ella lo miraba como si nada estuviera mal. No sonreía ni fruncía el ceño. Era una mirada directa, como si lo desafiara a señalar su lamentable estado. Sin embargo, debido a su apariencia y a que estaba sentada voluntariamente a su lado, esos ojos eran todo menos normales para él. Había una fuerza detrás de ellos. Tenía que ser culpa de ellos. Solo los niños la habrían puesto en ese estado. Cuando los adultos golpeaban, lo hacían con el puño y dejaban marcas visibles. Sus hematomas eran inexistentes, aunque numerosos, lo que indicaba la poca fuerza de los culpables. No podían ser adultos. Había otras pistas. Cabello tirado, ropa manchada de barro. En todas partes de su cuerpo se reflejaba la crueldad juguetona de la que solo son capaces los niños. También estaban sus heridas. En su rostro y en sus brazos había pequeñas manchas oscuras. Le habían tirado piedras. Era la única forma en que podían hacer arañazos como esos. Aún así, ella permaneció impasible. Al final, apartó la mirada. Los cerró, tratando de ignorarla y volver a su siesta. No tenía nada que ver con él. De todos modos, él estaba aquí primero, así que no tenía motivos para entrometerse con ella. Tal vez él era el único que pensaba eso. Ella todavía lo miraba. Tenía los ojos cerrados, pero sintió que ella lo miraba con curiosidad. Quizás lo estaba imaginando. Ya no podía dormirse. Ni siquiera podía conciliar el sueño, no por falta de esfuerzo. Intentaba ignorarla tan conscientemente que no podía. No parecía que estuviera intentando ahora parecía más bien una excusa. Aún así, él seguía fingiendo estar dormido. Exclamación de cierre, esto es, hasta que sintió una sensación húmeda en su brazo. ¿Tienes frío?, dijo por fin con su vocecita, después de agarrarle el brazo desnudo. Tú también, replicó él. No sabía si ella lo estaba culpando por permanecer callado o si estaba preocupada por su piel de gallina. Su respuesta era adecuada en ambos casos. Estás mojado. Tú también lo eres. ¿A dónde quería llegar? ¿Por qué no te vas a casa? Te vas a enfermar. ¿Por qué no te vas a casa? Ella se estaba volviendo molesta. No puedo. ¿Eh? No puedo. La puerta está cerrada. ¿Por qué no tocas la puerta? No todas las casas tenían timbre, pero las puertas habían existido desde hacía milenios. No hay nadie en casa. Mamá se fue y cerró la puerta con llave. ¿Y a ti qué? ¿Te deja afuera? Su voz se alzó un poco. También era un niño, no pudo evitar pensar que era injusto por parte de ella. Perdí la llave. Ah, entonces eso es todo. ¿Por qué no la esperas entonces? Mamá trabaja en otro pueblo. Vuelve muy tarde. ¿Y qué pasa con tu papá? Papá se ha ido. ¿A dónde? No lo sé. Mamá dijo que estaba muy lejos. Oh, así fue así. Él ya conocía el procedimiento. ¿Por qué no te vas a casa? Ella reiteró su pregunta. ¿Por qué no hay nadie? ¿También perdiste la llave? No, yo no pierdo mis cosas. Su padre le había advertido tanto que no las dejaría caer ni siquiera por accidente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no hay nadie en casa. Pero está lloviendo. Me gusta la lluvia. No me gusta. Tengo frío. Sí, a mí también. Si ella no lo hubiera mencionado, su mente no lo habría registrado. Pero me gusta. Es lo mismo en todas partes. Ella estaba confundida. La lluvia es lluvia. Por supuesto que es lo mismo. Pero me gusta así. Me siento más como en casa. ¿Llovió mucho en donde vienes? No lo sé. Ni siquiera estoy seguro de dónde soy. No recuerdo haber estado mucho tiempo en ningún país en particular. Incluido el país donde supuestamente nació. Al menos lluvia es igual en todas partes. Es más como mi hogar que mi verdadero hogar. ¿Estás mudándote todo el tiempo? Sí. ¿Por qué? Papá es soldado. Cuando se muda a una nueva base, yo me mudo con él. ¿Y tu mamá? Preguntó inocentemente. Ella está lejos. Ah. ¿Por qué viniste aquí? Me refiero a debajo de este banco. Esta vez fue él quien preguntó algo.
Eso no es un banco. Mamá dijo que era un santuario. Por eso es tan raro. ¿Por qué viniste entonces? Porque está lloviendo. Eso ya lo sé. Entonces, ¿qué quieres decir? Hizo pucheros con los labios. ¿Por qué te sentaste conmigo? ... Los demás me evitan o me miran raro. ¿Por qué estás tan bien conmigo? ¿Por qué le importaba? De todos modos, no quería hacerse amigo de ninguno de ellos. Sabía que, al final, cuando tuviera que irse, no cambiaría nada. No me pegarás. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Me vas a pegar? Ella se puso un poco cautelosa. ¡No! Ver. PFF, pero ¿cómo sabías que no te vencería tan bien? Porque eres como yo. ¿Qué se supone que significa eso? Tú también estás solo. ¿Y qué si estoy sola? ¿Algún día me iré? ¿Y qué si todos me odian? Me dolió un poco decirlo. Él también era testarudo. Nunca diría que se sentía solo. Esa era la postura que había adoptado durante mucho tiempo. Pero incluso él se daba cuenta de poner excusas era como admitirlo. Si no estás solo, entonces ¿por qué estás aquí? Me gusta la lluvia. Mentiroso. ¿Eh? De todos modos, ¿qué sabes tú de eso? Yo también me siento solo. ... Perdiste tu llave mientras te golpeaban, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Si hubiera sido antes, se lo habrías dicho a tu mamá. No te habrían dejado afuera de tu casa. Y que haya sucedido hoy, fue demasiada coincidencia. Me hicieron tropezar y caí. Me llené de barro por todos lados. Luego empezó a llover y me dejaron solo. Ya no lo encontraba. Había estado lloviendo durante un rato. ¿Cuánto tiempo había estado buscándolo mientras estaba empapada? Era la llave de su casa, tal vez el único lugar al que pertenecía. Sin ella, era una solitaria que buscaba a alguien tan solo como ella. Mamá se enojará cuando sepa que perdí la llave. Pero lo perdiste por culpa de ellos. No puedo decirle eso. ¿Eh? ¿Por qué? No tienes por qué asumir ninguna culpa por ellos. No cambia nada. Aunque se lo diga, al final nada cambia y la próxima vez pegan más fuerte. De nuevo, esta pasividad, como si se tratara de problemas ajenos. Estaba en tan mal estado que no se habían contenido ni un ápice. Además, debido a su crueldad gratuita, había perdido la de su propia casa y la había buscado en esas condiciones. En vano. Y, sin embargo, ella no lloraba. Por lo que él podía ver, no había derramado ni una lágrima. Tenían la misma edad, pero él no podía fingir ser tan insensible ante su propio destino. Lugar, él no sería tan estoico. Sí, probablemente lloraría. Era demasiado orgulloso para admitirlo, pero si le hubieran infligido semejante injusticia, lloraría con todas sus lágrimas. Pero él no podía ver su compostura como fortaleza. Al final, eso fue solo resignación. ¿Por qué te pegan? Tú naciste aquí, no como yo. No era una pregunta delicada, pero él no era un chico sensible, y ella tampoco, ya que dio la respuesta sin siquiera sentirse ofendida. Dicen que soy una bruja. ¿Una bruja no tiene un sombrero puntiagudo y una escoba? No tengo sombrero ni escoba. Entonces, ¿por qué te llaman así? ¿Sabes lanzar hechizos? Ella negó con la cabeza lentamente. Puedo verlo. ... Interrogación de cierre. Dentro de la gente. Hay luz dentro de la gente. Se abrazó las rodillas con más fuerza y hundió la cabeza en los hombros como si quisiera hacerse un ovillo. A veces es fuerte, a veces es débil. No siempre es del mismo color. Es especialmente débil con los abuelos y las abuelas. ¿Ves, luces? No lo sabía, no sabía que los demás no podían verlo. Vi que la luz de Boubacar se estaba debilitando cada vez más, así que dije que pronto se iría. Y cuando sucedió, empezaron a golpearme y me llamaron bruja. Dijeron que traía mala suerte y que había matado a Boubacar. Al final de su explicación, su cabeza estaba tan hundida en sus rodillas que su voz estaba apagada. Tal vez, después de todo, soy una bruja. Cuando le conté a mamá sobre la luz, pensó que estaba enferma. Mamá siempre está cansada cuando llega a casa. No quiero molestar, que no tengo que decírselo. Tal vez ella también diga que soy una bruja. Si no puedes usar magia, entonces no eres una bruja, la interrumpió con total naturalidad. Cuando lo hizo, ella levantó la cabecita de sus rodillas. Habían estado bajo ese santuario el tiempo suficiente para que su rostro se secara, pero aún había 2 rayas adornando sus mejillas. Estaba claro por la mirada que le estaba dando que no estaba segura. Después de todo, para él era algo fácil de decir, mientras que la verdad era más compleja. Pero incluso si no puedo usar magia, sigo viendo lo que otros no pueden ver.
¿Y si estoy realmente maldito? ¿Y si la luz de mamá también comienza a desvanecerse? Si no puedes usar magia, entonces no eres una bruja. Sin embargo, no necesitaban otra verdad que esa. Los niños pueden ser crueles, pueden inventar fácilmente una razón y luego convencerse a sí mismos de que tienen razón. En ese sentido, realmente era como un juicio por brujería. Por otro lado, los dos también eran niños. Eran igualmente capaces de inventar una verdad, y contra esta injusticia solo necesitó una verdad tan simple como esa. Al final no fue una cuestión de tener razón o no. Nunca te rindas. Nunca aceptes sus tonterías con resignación. Vivió según ese lema. Era la razón de su soledad, pero también su arma contra ella. En retrospectiva, era una forma de pensar infantil y patética, propia de un niño acostumbrado a estar solo. Pero durante toda su vida a partir de ese día, se consoló con la idea de que su orgullo y egoísmo salvaron al menos a una niña. No eres una bruja, así que no tienes por qué soportarlos. Aunque les dejes hacer lo que quieran, no te dejarán en paz. Hablaba por experiencia propia. Prefiero devolverles golpe que tragarme todo eso. Pero soy débil. Es como dices, no puedo usar magia. No puedo hacer nada, puedo hacerlo. ¿Eh? Puedo usar magia. Sus pequeños ojos se abrieron y su mandíbula se abrió un poco. Cualquier otro niño se habría reído de él o lo habría llamado mentiroso. Eso sí que era ridículo. Pero ella era diferente, era la más propensa a darle crédito, como lo hacía cuando alzaba su débil voz. ¿Es eso cierto? Simplemente mira. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Sería una lástima que no pudiera demostrar sus palabras. Incluso para un niño, era orgulloso. Moriría de vergüenza en el acto. Lo había descubierto por accidente y solo había podido hacerlo unas pocas veces desde entonces. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su padre. Tal vez, al igual que la niña, tenía miedo de cómo reaccionaría. Necesitaba recordar esa sensación. Era como si algo se abriera en su interior. Un conducto que antes no existía y que extendía calor por todo su cuerpo. Era difícil concentrarse de verdad cuando estaba haciendo un espectáculo al respecto, pero tenía que imaginar el calor fluyendo hacia una sola parte de su piel. Para ello, imaginó una caja en su mente. Una caja lo suficientemente pequeña como para caber en sus manos. Pero no contendría caramelos ni juguetes. Cuando la abriera, solo salud. ... A su lado, la niña contenía la respiración. Al saberlo, sintió aún más presión. Concentrarse. Concentrarse. ¡Guau! Al final, un pequeño grito de asombro le indicó que lo había logrado. Cuando sus párpados se separaron, sus pequeñas palmas se abrieron frente a él, emitiendo una fría luz azul, una lámpara. Eso fue todo. A pesar de todo su esfuerzo, su magia no fue nada más que eso. Ni siquiera merecía el nombre de hechicería. Simplemente había despertado su circuito mágico y lo había estimulado. Pero eso fue suficiente. Para los dos niños que se escondían de la lluvia, fue más impresionante que cualquier cosa que hubieran visto jamás. Ese color era extrañamente apropiado para una tormenta, y admiración que iluminó su rostro valió la pena el esfuerzo. ¿Eres una bruja? No tengo un sombrero puntiagudo ni una escoba, así que no. Soy un mago. Por eso tu luz es diferente, ¿Lo es? Ella asintió vigorosamente. Es tan colorido, como una mezcla de rojo y amarillo. Te vi desde lejos por eso. Y al final me senté a tu lado. Ah, entonces ella había dudado. Él se dio cuenta. Eso, en realidad fue más conmovedor para él. Pero no podía mantener la luz encendida eternamente. En primer lugar, era bastante agotador, incluso por un corto tiempo. Y en segundo lugar, era difícil mantener la concentración mientras respondía las preguntas. Sintió una gota de sudor que le corría por la sien y luego por la mejilla antes de gotear por la barbilla. La chica parecía un poco triste cuando la luz desapareció, pero él se sintió extrañamente satisfecho. Se frotó las manos y, sin previo aviso, hizo fuerza con sus piernas entumecidas levantarse. Su rostro se había secado, pero su cabello y su ropa no. No se sentía tan diferente estar bajo la lluvia una vez más. Me voy a casa, le anunció a la chica que lo miraba desde su lugar. Abrió la boca para decir algo, pero no emitió ningún sonido, o tal vez la lluvia era más fuerte. Hundió la cabeza en el hombro antes de despedirse de él con un débil ademán. Era evidente que no le gustaba. Ahora tenía que esperar, sola otra vez. Tú también vienes, estúpido. Gritó con exasperación, más fuerte que un trueno. Me voy a casa y tú vienes conmigo. Ella estaba asombrada. Era evidente que no se lo esperaba en absoluto.
Ni siquiera había pensado que fuera una posibilidad. Había supuesto que él era el tipo de persona que la sola, ¿eh? Bueno, ella había adivinado mal. Prefieres quedarte aquí así. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella desconfiaba. Era asombroso pensar que ahora, después de haber sido sorprendentemente amigable antes, se mostraría cautelosa. Pero él lo comprendía. Los viejos hábitos son difíciles de él. No era fácil deshacerse de los miedos y las incertidumbres una vez que uno se acostumbraba a ellos. Y seguramente nadie le había ofrecido algo tan simple desde hacía mucho que él también era así. Sí, él era así. ¿En qué estás pensando? Esperando una eternidad. También tienes frío, así que tienes que secarte. Y tienes que desinfectarte las heridas. Tenemos cosas para eso en casa. Me mostró cómo hacerlo. Pero. Y tengo un montón de caramelos y patatas fritas. No hay nadie más, así que podemos comer lo que queramos. Ella misma dijo que su madre no volvería hasta tarde, por lo que no solo tendría que esperar allí afuera con frío, sino que también estaría hambrienta. Sabía lo atractiva que era la de usar ropa deportiva, por lo que confiaba en su planteamiento. Qué irónico. Hace un rato, pensaba que no quería tener nada que ver con los otros niños. Y, sin embargo, allí estaba, haciendo todo lo posible para traer a uno de ellos a casa, como si no acabe de conocerse. Pero ella era especial. Ella dijo que eran iguales. Y tenía razón. Eso era algo que tal vez él incluso reconocería en voz alta. Tal vez. La perspectiva de comida era eficaz. Por fin, ambos se pusieron de pie bajo la lluvia, antes de dirigirse resueltamente a su hogar temporal. Un niño que había preferido la lluvia como hogar. Y la niña que no sabía a dónde ir. Pero antes de eso, se dio cuenta de que había olvidado algo esencial, ridículamente obvio incluso. En realidad, ¿cómo te llamas? Su nombre. Había compartido con ella sus sentimientos e incluso su secreto, y ni siquiera sabía su nombre. En ese momento estaba muy sonrojado. Esperaba que la luz del día, declinando, protegiera su dignidad. Loia. Mamá dijo que fue papá quien lo eligió. Laia. Loia. ¿Y tú? ¿Cómo debería llamarte? Alejandro Lendrick. Alex entonces. Bien. Un niño que prefería la lluvia como hogar, y la niña que no sabía a dónde ir. Lo que no sabían es que nunca se separarían el uno del otro. Lluvia, déjala, no se va a ir, aunque estuviéramos en pleno invierno, no significaba nada para alguna parte del mundo. En ese momento, llovía a cántaros sobre la isla de Saint Mary, pero la humedad y la pez del aire recordaban a países como India o Japón. Aunque el monzón había ocurrido hace meses, tormentas terribles como esta todavía podían ocurrir, ¿eh? Aún es mejor que una tormenta en el mar, comentó para sí mismo Archer of Black. Ya había tenido su parte justa de derivas sin poder hacer nada, así que al menos estaba con de tener un suelo firme bajo sus pies. Pero el momento es lamentable. Espero que su tienda sea impermeable. Mientras se decía esto a sí mismo, miró por encima del hombro hacia la tienda que tenía detrás. Estaba en el borde de un pequeño espacio abierto dentro del bosque de la isla. No habían ido demasiado adentro, solo lo suficiente para permanecer ocultos de la atención no deseada. La tienda en sí era bastante pequeña, por si no cabía en el poco espacio que dentro de ella solo estaban su maestra, Elena Guhart, y sus pertenencias más importantes. Como probablemente se había descubierto la ubicación de su base, la facción negra estaba en proceso de mudarse a otro escondite más conveniente. Por lo tanto, ninguno de los maestros se quedaba en el complejo subterráneo. Alexander, Loia y Silvelune se alojaban en un hotel más cercano al mar, mezclándose con los turistas con nombres falsos. Bruno y Ewald acababan de regresar, pero probablemente harían lo mismo. No fue una elección sorprendente. Aunque una habitación de hotel no era una base de acción muy segura, no lo sería por mucho tiempo. Además, era más cómodo de esa manera. Proximidad de los civiles era buena para ahuyentar las sospechas. Elena no era de esta opinión. O mejor dicho, no estaba en una situación en la que confiaría en la opción más fácil y dejaría la guardia abierta. En ese momento se encontraba en su punto más débil. No había regresado entera de las Azores. Mientras Archer había estado ocupado luchando contra Lanzarote Red, Elena se había topado con un ejecutor de la asociación y había luchado contra él. No hubo un verdadero Ben, pero ese hombre le había dejado un regalo venenoso. Es decir, le había lanzado una maldición. Las espadas que había estado usando como armas contenían una maldición que impedía la curación.
Teniendo en cuenta ese hecho, así como el estilo de lucha defensivo de ese eje, era probable que fuera una herramienta destinada a drenar lentamente la sangre del objetivo. En las leyendas de todo el mundo no faltaban armas malditas capaces de infligir heridas que no sanaban. En comparación, esta maldición hecha por un mago moderno era un obstín insignificante. Pero Archer deseaba que fuera así de fácil. Aunque se trataba de una hechicería moderna, esta maldición había sido urdida por un especialista en la materia. Su propio creador debía saber que ninguna maldición podía resistir siempre. Por lo tanto, fue diseñada para que fuera lo más tediosa posible de disipar. Reaccionaba automáticamente a cualquier intento de curar a Elena, hasta el punto de que era un juego de escondite. A veces se resistía ferozmente, invitando a una competición de fuerza. Pero de repente se hacía el muerto y casi desaparecía, para luego resurgir tan fuerte como antes. Era como cáncer que se propagaba y se negaba a morir. Incluso si la gran herida podía curarse por un tiempo, inevitablemente volvería a abrirse. Si el objetivo intentara superar la maldición solo con su circuito mágico, no lograría nada más que agotarse aún más a medida que perdía sangre. Sería un desastre en una situación que tuviera que huir de los ejecutores. Con la presencia de un sirviente a su lado, tal amenaza era ridícula para Elena. Pero Archer consideró que el ejecutor había sido un terrible depredador que podía matar fácilmente mayoría de los magos. Lamentablemente, el caster de su lado no sabía nada sobre taumaturgia, por lo que tuvieron que lidiar con ello con su propia capacidad. Afortunadamente no había ninguna urgencia. El proceso puede ser largo, pero poco a poco su condición fue mejorando. Mientras no se quedara sin energía mágica o se esforzara demasiado, podía mantener un equilibrio satisfactorio. Archer le había dado hierbas mágicas que aumentaban la potencia de sus circuitos. Los circuitos de un mago funcionarían de la misma manera independientemente de estado del cuerpo, pero lo contrario no era cierto. No podía permanecer dentro del cuerpo sin tener influencia sobre él. Como precaución final, Archer permaneció en forma espiritual para consumir menos prana. De todos modos, no había nada que hacer. Estaba haciendo rondas por la zona, atento a los intrusos. Por supuesto, nunca se cruzó con ninguno. Aunque no entendía todo sobre el mundo moderno, Archer podía concebir perfectamente que a algunos les gustaría deambular por esta zona remota, pero eran inofensivos y no podían acercarse demasiado. En serio, esa maestra mía es demasiado cautelosa. Sería el primero en desconfiar de los demás, pero es demasiado pronto. A este ritmo solo se volverá paranoica. Solo había una razón por la que Elena no se quedaba en el hotel. No confiaba en el resto de la facción negra. Archer podía entender por qué. Solo eran aliados mientras hubiera otras personas con las que luchar. No, de hecho, ni siquiera duraría tanto. Nadie se engañaba a sí mismo creyendo que se trataba de una alianza sagrada que sería respetada hasta el final. Tan pronto como surgiera una oportunidad, estas frágiles alianzas llamadas facciones se romperían. En cierta ocasión, Archer participó en una gran guerra que duró muchos años. Por su parte, todos compartían el mismo objetivo, pero no estaban perfectamente unidos. El orgullo y la estupidez hicieron que esta guerra durara más de lo debido. Al final, muchos murieron por nada y aún más calamidades les sobrevinieron en el camino de regreso. ¿Y entonces qué pasa con esta guerra en la que nadie compartía el mismo objetivo? Todo el mundo esperaba el momento en que todo se desintegrara. Los seres vivos vivían en grupos porque eso los hacía menos vulnerables. Lo mismo ocurría aquí. Solo la amenaza de numerosos oponentes los mantendría unidos. En cuanto muriese suficiente gente, estas alianzas perderían su sentido. Teniendo esto en cuenta, la decisión de Elena tenía cierto sentido. Dado que esta alianza se rompería tarde o temprano, no era impensable que algunos se deshicieran de sus aliados mientras estos últimos tenían la guardia baja. El gobernante les había impuesto un alto el fuego, pero si uno analizaba sus palabras, solo les estaba prohibiendo luchar. Ahora bien, ¿qué se consideraría lucha? El envenenamiento y asesinato ciertamente no, siempre y cuando no fueran cometidos por un sirviente. Los seres humanos eran débiles. Había muchas formas de matarlos, por lo que los sirvientes ni siquiera necesitaban intervenir. La facción negra era de facto la facción New Age, y entre sus maestros, Elena era la que tenía menos conexiones con la organización. Estaba de su lado solo porque confiaba aún menos en la asociación de magos. No quería reformar la asociación, no compartía ni un solo ideal con ellos, así que esperaba ser la primera víctima de una puñalada por la espalda. Pero, sinceramente, ella estaba siendo paranoica. Al menos así lo vio Archer. Sí, la facción negra se desintegraría en algún momento, pero era demasiado pronto.
La guerra del Santo Grial apenas había comenzado y Helena Aguhart era una aliada valiosa. Era maga competente y su sirviente no era otro que Archer, que era irreemplazable. En pocas palabras, mientras sus oponentes pelearan en facciones, a nadie se le ocurriría descartar una carta como ella. Hasta que murieran más participantes, claro está. Pero no podía hacerlo, incluso con sus palabras tranquilizadoras, su maestro se mantuvo firme. Mantendría la distancia y desconfiaría de cualquiera que no fuera Archer. En verdad, él comprendía de dónde venía ella. Era fácil señalar el error de alguien después de que todo había terminado. Este era el mayor escollo al mirar la historia en su conjunto. Los perdedores solo lo eran en retrospectiva. Conclusión no era obvia para ellos la mayor parte del tiempo y, a veces, su fin estaba determinado por un factor que no podían haber previsto. En esta gran guerra que peleó Archer, muchos murieron por su orgullo o por el orgullo de los demás. Sin embargo, si se le preguntara al respecto, Archer solo diría que vivieron sus vidas y que no les corresponde a las generaciones futuras juzgarlos. Si tuvieran tiempo para juzgar a extraños del pasado, no verían venir su propia ruina. ¿Cómo se sentía Helena Aguhart? Cada decisión podía ser la última. Si no jugaba bien sus cartas, podía ser sorprendida. Ese hecho volvía para atormentarla en cada esquina. Y ahora lamentable estado había hecho mella en su mente. Estaba en su punto más débil, sin verdaderos aliados en los que confiar. Lo único que tenía era Archer. Tal vez su confianza en el arquero era más de lo que merecía. Definitivamente no era una buena persona. Había dejado que Linandir sacrificara todas esas vidas. No pensó ni un segundo cuando el joven fue asesinado. Era conocido como un hombre sabio, pero sobre todo como un embaucador que engañó a muchas personas para su propio beneficio. Aún así, él no la traicionaría. A pesar de sus defectos, era una existencia a la que se denominaba héroe. Era diferente de un villano que buscaría el resultado más terrible siempre que pudiera. Este sirviente alguien que se pondría del lado de la justicia cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero en esta guerra del Santo Grial, donde nadie podía reclamar superioridad moral absoluta sobre los demás, su maestro se convirtió en esa justicia. Eso no significa simplemente que vuelvo a mi antiguo yo manipulador. Por lo tanto, si aislarse de esa manera le permitía a su maestra conservar su cordura, él lo haría. Pero realmente, no hay absolutamente nada que hacer, no venía nadie. Archer siempre había sido un excelente juez de carácter. Esa había sido una de sus pocas virtudes sobre sus pares de origen divino. Había vigilado de cerca a cada maestro de Ne como tal, podía afirmar que ninguno de ellos pondría una mano sobre Helena por ahora. La excepción sería Sylvelune Arbonaux, sin embargo este último era demasiado débil para causar daño sin berserker. Como no tenía nada que hacer y no iba a venir nadie, Archer regresó a la tienda para ver cómo estaba su ama. La encontró profundamente dormida, pero no en un sueño tranquilo. Mucho cuidado para no despertarla, le secó el sudor de la cara con una toalla. Archer estaba agradecido por la impermeabilidad de la tienda. Con una herida que se negaba a cerrarse por completo, había temido que se infectara. Pero tal como estaba, la tienda encantada podía mantener alejada incluso la humedad. Luego, cuando regresó a su forma inmaterial, la miró. Que ella pudiera dormir así a pesar de sus miedos, eso fue solo porque confiaba en Archer. Eso fue motivo suficiente para que él continuara con esa aburrida rutina. Pensando en esto, volvió flotando a su punto de observación. Pero ni siquiera había llegado a este último cuando tuvo que retractarse de sus palabras. Alguien se acercaba. Sintió aproximación no con sus ojos ni sus oídos, sino a través de su firma mágica. Sin embargo, eso no era motivo para que se pusiera nervioso. Su corazón ni siquiera saltó al sentir su presencia. En primer lugar, no se dirigían hacia allí. Estaban cerca, pero era evidente que no tenían intención de encontrarse con ellos. Tal vez estuvieran buscando trampas, y tendrían razón que Archer valía todas las trampas que un mago pudiera imaginar. Pero Archer estaba bastante seguro de que sus intrusos no tenían ningún interés en Helena. Aún así, lo habían designado como vigía, por lo que lo acompañaría hasta el final. Lluvia. ¿Dónde estaría bien? En realidad no importa. Ni siquiera tenemos un cuerpo ni un testamento en la mano, por lo que no será un verdadero lugar de descanso. El dónde no tiene importancia, solo el de que exista. Un par de amo y sirviente caminaban al azar por el bosque fangoso bajo la lluvia. La voz seria y el tono inexpresivo que intercambiaban palabras sobre la interminable orquesta de lluvia pertenecían a nadie menos que Walduachund y Lancelot Black. Con paraguas de distintos colores en la mano y gabardinas que les cubrían hasta las rodillas, fácilmente podrían pasar por un par de turistas que se habían extraviado.
Y, en realidad ninguno de los dos tenía una dirección concreta en mente. Sin embargo, eso no significaba que no tuvieran motivos para estar allí. ¿Debería dejarlo a la vista o es mejor esconderlo? Ewald se giró para preguntarle esto a Lancer. ¿No está bien si alguien puede ver? Lancer preguntó mientras levantaba una ceja. Pero en realidad no pertenece aquí. Si alguien lo encuentra, podría pensar que es una broma y retirarlo. Ya veo. Sí, no había pensado en la falta de respeto que hay en este mundo moderno por la mayoría de las cosas sagradas. Se puso un dedo en la sien. Entonces, sería mejor no se pueda encontrar fácilmente, pero si ya lo sabes, ¿por qué me preguntas? Pensé que podrías tener alguna preferencia. Esto ni siquiera se trata de mí. Pero tampoco lo entiendo realmente. Habían venido a hacer algo, pero se trataba de una idea que se les ocurrió en el momento, no la habían pensado bien y les costaba incluso dar el paso más básico. Como no conseguí decidirse por un lugar, caminaron un rato por el bosque, a veces adentrándose en él, a veces bordeándolo. No puedo creer que tengamos tantos problemas para una tarea tan sencilla. Lancer se masajeó la frente con dos dedos mientras se lamentaba. Tenía las piernas cubiertas de basta a las rodillas y la humedad, tan poco propia de su tierra natal, resultaba irritante. Si mis hermanas nos vieran, no me tomarían en serio. ¿No eres tú el que nunca está satisfecho?, comentó Ewald. ¿No dijiste que el lugar no importaba? Sí, lo dije. Pero, no me parece una decisión que deba tomar a la ligera. ¿Nunca lo has hecho antes? Siempre había alguien más que se encargaba de esto. Nosotras, las valquirias, teníamos un papel mucho más importante que cumplir. Entonces, ¿por qué ahora? La serie de preguntas no terminaba. Tal vez la razón por la que Walt cuestionaba tanto su idea era porque él estaba haciendo la mayor parte del manual. Además de su paraguas azul oscuro, llevaba algo debajo del hombro. Había estado haciendo todo lo posible por mantenerlo seco, pero era difícil con un paraguas tan pequeño, porque nadie más lo hará. Solo hago lo que creo que es correcto. Él merece al menos eso de nosotros. Pero no le debo nada. Cansado de vagar por ahí en vano, Ewald miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en un árbol, que era un poco más grande y alto que sus compañeros, un pobre sentido de la estética y el simbolismo, pero sería suficiente. Si el lugar no importa, entonces podemos hacerlo allí mismo. ¿MH? Bueno, supongo. Con su aprobación, Ewald caminó sobre el árbol que era 3 veces más alto que él y cerró su paraguas antes de dejarlo a un lado. Necesitaba ambas manos para hacerlo correcto, por lo que no le importaba mojarse con la lluvia. En primer lugar, el paraguas solo era para proteger su otra posesión. Pero bueno, tan pronto como Lancer lo vio hacer eso, se apresuró a cubrirlo con su propio paraguas. ¿Cómo es?, preguntó ella. Aquí el suelo es húmedo y maleable. Debería penetrar como un cuchillo caliente en la mantequilla. Ewald agarró su carga con ambas manos y la sostuvo frente a él para inspeccionarla una última vez. Era bastante hábil con las manos, pero no era experto en carpintería, por lo que un producto de mala calidad. Sin embargo, Lancer dijo que sería más que suficiente, por lo que no encontró ningún defecto en él. Apoyando la punta contra la tierra suelta, empujó la cruz de madera hacia abajo con poco esfuerzo. Como era de esperar, la tierra y el limo no opusieron resistencia y eran lo suficientemente firmes como para que la cruz se mantuviera en su lugar. Ewald dio un paso atrás para ver, estaba perpendicular al suelo. ¿Está bien así? No es necesario que me pidas mi opinión sobre cada pequeño detalle, maestro, pero fue idea tuya. Bueno, yo diría que está bien. Se inclina un poco hacia la izquierda, dijo una tercera voz. Exclamación de cierre, arquero. Los dos levantaron la cabeza y vieron al arquero sentado en el mismo árbol que Ewald había elegido. Estaba sentado en la rama más gruesa y los observaba con cierto interés. La en que su barbilla descansaba sobre su puño le recordó a Ewald esa famosa escultura de un hombre pensante. Con su pelo rizado y su barba, Archer no se veía muy diferente de filósofos griegos sobre los que había leído. Por su parte, Lancer ni siquiera se inmutó cuando el arquero hizo notar su presencia. No era un asesino, no podía disimular su presencia muy bien y ella había estado vagamente consciente de él desde hacía un momento. Si él decidía dejarlos solos, entonces estaba bien. Pero desde que se había manifestado, ella estaba en guardia. Eran aliados y ninguno de los dos mostraba intención de hacerle daño. Simplemente, no confiaba demasiado en Archer. El sirviente del arco tenía un don con las palabras. Por la fe en que las decía, uno no podía evitar sentirse cautivado. No era natural. Tenía que haber algún encanto detrás de ello.
Eso por sí solo era razón suficiente para buscarlo. Pero, sinceramente, la razón principal era que podía decir que eran diferentes hasta la médula. Había oído algo de lo que había sucedido en las Azores. Archer luchaba con astucia que con fuerza bruta. Eso podría ser digno de elogio, pero en su libro astucia era sinónimo de sin remordimientos. Si podía permitir que se sacrificaran a transeúntes inocentes, entonces no tendría reparos en traicionarlos. No, incluso sin eso, ella simplemente odiaba a quienes recurrían a engaños. Gunnar, Sigurd y finalmente ella misma. Tantos habían sido engañados durante su vida como humana. No quería tener nada que ver con conspiraciones y traiciones. Por cierto, podía llevarse bien con Ewald, que era tan franco y honesto como cualquiera. Vaya, no tienes por qué mirarme así, Lancer. No vine aquí para acosarte. Archer sonrió mientras la miraba. Puedes elegir ignorarme si quieres. Ahí estaba otra vez. Con solo decir eso, Lancer pudo sentir que su cautela se erosionaba como la tiza. Apretó el puño y se mordió el labio para resistirlo. ¿Qué quieres, Archer? Respondió ella con vehemencia. Pensé que estabas ocupado cuidando a tu maestro. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Actualmente estoy sirviendo como perro guardián, y ustedes dos son probablemente lo más cercano que pueda llegar a ser a un Osint. Bueno, la verdad sea dicha, estoy aquí para aliviar mi aburrimiento. Entonces, ¿dejaste a tu maestra para hacer tonterías? Si ella siente que está en peligro en nuestra compañía, tal vez deberías irte para tranquilizarla. Por favor, no la perdones. No todos los maestros pueden ser tan intrépidos y firmes como el tuyo. Ella simplemente necesita descansar, y eso es lo que está recibiendo. Y si siente está segura en tu compañía, tal vez deberías aprender a contener la lengua, pequeña. Una corona no te hace sabia. Aunque al principio sonaba arrepentido, sus palabras rápidas se volvieron mordaces. Estaba muy lejos de devolverle sus palabras. Una vez más, esas palabras tuvieron más poder del que ella deseaba que tuvieran. Archer dejó que se hundieran unos segundos antes de volverse hacia Ewald. Como decía, está un poco inclinado hacia la izquierda, dijo, señalando la cruz. Unos 3 centímetros. Ya veo. Ewald corrigió la posición de la cruz de madera según la información de Archer. Gracias. Por alguna razón, el joven no desconfiaba tanto de Archer como su sirviente. Tal vez fuera más sensato con sus palabras, o tal vez no veía motivo para contradecirlo. En cualquier no había dicho nada durante la disputa entre los dos sirvientes. Su atención estaba centrada en el resultado de su habilidad, al igual que la de Archer. Me preguntaba por qué vendrías a esta zona precisamente ahora, pero no lo habría adivinado ni aunque lo intentara. Se rió entre dientes. Esta cruz es para Linandir, ¿no? Linandir, el difunto maestro de Rideroth Black. Sí. Eso es admirable, diría yo. No pensé que fueras el tipo de hombre que se preocupa por sus camaradas caídos. Arquero, Lancer lo miró amenazadoramente. No lo soy. Fue idea de Lancer. Ewald no se ofendió por eso, ya que sabía que era verdad. No le debo nada. De hecho, apenas lo conocía y creo que me odiaba. Eso no fue solo una impresión, Lancer no pudo evitar pensar. No entiendo por qué le estamos haciendo una tumba. Si hubiera un cuerpo, lo entendería, para evitar enfermedades y el olor a podrido. Pero hacer una tumba simbólica para alguno lo entiendo, la verdad. Una respuesta característica de él. Eso debía ser lo que Archer estaba pensando desde su sucursal. En ese caso, ¿por qué te molestaste? ¿Por qué caminaste esa distancia bajo la lluvia, con una cruz bajo el brazo, para hacerle una tumba? Porque Lancer quería. Lancer sabe más de estas cosas que yo, así que la escucharé. Jaja. Archer no pudo contener una breve carcajada mientras la comisura de su boca se elevaba. ¿Escuchas eso, Lancer? Se ha depositado una gran cantidad de confianza sobre tus hombros. Espero que puedas responder por ella. ¿Qué estás insinuando, Archer? Lancer sintió un fuerte impulso de arrojarle el paraguas a la cara a Archer, pero como todavía protegía a su maestro de la lluvia, tuvo que cambiar opinión. Obviamente él confiaría en mí. Soy la lanza y el escudo de mi maestro. Si dos personas no confían entre sí, entonces no pueden luchar codo con codo. De esta manera puede lograr mucho. En lugar de eso, deberías hablar por ti mismo, embaucador. Es cierto, admitió Archer encogiéndose de hombros. La confianza es un recurso escaso de nuestra parte. Pero creo que estás bastante desconectada de la realidad, algo propio una niña maldecida por el amor, probablemente. No eres muy buena para mirar dentro del corazón de las personas. ¿O tienes miedo de hacerlo?
Tú, realmente viniste aquí solo para insultarme. Estoy aquí para hablar, porque es lo que mejor hago. Y si soy bueno engañando es porque soy mucho mejor captando la verdad. Deberías estar orgulloso de recibir confianza incondicional de un hombre como él. Dicho esto, Archer saltó de su rama y aterrizó junto a la pareja. Incluso sin su equipo de batalla completo, era un hombre de complexión fuerte en su mejor momento, pero aterrizó ligero como una pluma, con apenas una salpicadura de barro. Todavía miraba directamente a Lancer, mucho más serio que antes. La confianza es algo muy preciado. Como has dicho, se necesita al menos eso para que los humanos se mantengan unidos. Te llevará al fin del mundo si así lo deseas. Así que no desperdicies. Por un momento, sus ojos se posaron en Ewald, que estaba más preocupado por la cruz de madera. Gracias a que estaba al pie de un gran árbol, estaba algo a salvo la lluvia. No seas tan tonto como para dar por sentada la confianza. Esta guerra del Santo Grial es una batalla de intereses, no una lucha honorable. No se puede confiar en todo mundo, no todo el mundo puede confiar. Pregúntate por qué confías y por qué se confía en ti. ... Lancer no estaba segura de qué responder. Tal vez no se esperaba que lo hiciera, ya que Archer redirigió su atención hacia su maestro agachado, ayudándolo a colocar correctamente cruz en posición para que ni siquiera un fuerte viento la derribara. Y ella simplemente los miró a ambos mientras apretaba los dientes. ... Sus palabras duelen. Ella no daba por sentada la confianza. En muchos aspectos de su vida, la habían engañado y habían jugado con ella desde el mismo momento en que se había convertido en humana. Y ella había sido la que había como último engaño de su vida, haciendo que asesinaran a su amado Sigurd. El mismo Sigurd que había ayudado a otro hombre a secuestrarla. No podía dar por sentada la confianza. La vida de la Valquiria Brynhildur le advertía que no lo hiciera. Pero por eso las palabras de Archer le dolían. Porque todavía esperaba poder ser alguien sin ninguna sospecha. Pero debería haberlo sabido, en esta guerra del Santo Grial, ganar podría significar ser la más astuta. En cuanto a ese arquero. Arquero. ¿Qué confianza tenías que asumir antes? El arquero levantó un poco la cabeza cuando ella lo llamó. Se dio la vuelta y, tras una breve vacilación, la respuesta llegó a sus labios como un suspiro. Confiaron en mí para que regresara a casa. Y confié en que mi familia me esperara. En ese sentido, se me puede llamar un héroe exitoso. Pero también hubo quienes confiaron para que los trajera de regreso con sus familias. Este deseo no lo pude cumplir. ¿Cansancio? ¿Nostalgia? Había un indicio de eso en su rostro. Ante los ojos de Lancer, era como si Archer hubiera envejecido otros 10 años. Ahora que lo pienso, yo también tuve que hacer algo así. Tumbas sin cuerpos. Pero eran mis compatriotas y mis soldados. Dime, Lan, ¿por qué querías tener un entierro para Linandir Eidsdobella? Se lo merece. Para bien o para mal, luchó de nuestro lado y murió por lo que creía. He visto a miles de guerreros morir en el campo de batalla. Locos, zorros astutos, cobardes y valientes. En lo que a mí respecta, él no era menos digno que ellos. Pero, estos guerreros acabarían en manos de sus familias o de sus hermanos de armas. Linandir Eidsdobella no a nadie. Solo nosotros sabemos cuándo y cómo murió. Sin embargo, ninguno de nosotros parecía tener prisa por darle la despedida más sencilla, así que decidí que sería yo. Y yo. Yo hice la cruz, añadió Ewald, lo que hizo que Lancer sonriera suavemente. Y a usted, maestro, gracias por aceptar. Sus ojos se posaron en la cruz en blanco. Por cierto, no puedo decir que sea muy buena con este tipo de cosas. En mis tiempos, los hombres ni siquiera usaban una cruz como esta para los entierros. Le debo a mi maestro esta información. Yo tampoco soy bueno con eso, añadió Linandir. He enterrado a gente antes, pero siempre he llegado al extremo de cubrirlos con tierra. No podíamos dejarlos a la intemperie, los pusimos en fila y los enterramos. Nunca he realizado los últimos sacramentos para nadie. Será difícil retenerlos adecuadamente sin siquiera un cuerpo, reconoció Archer. ¿Tenía alguna creencia religiosa? No lo sé. De hecho, no sé nada sobre él. Por eso todavía no entendía bien el sentido de este proceso. Pero ya he visto tumbas antes, así que supongo que ahora tengo que algo al respecto. Metió la mano en el impermeable y sacó un cuchillo de caza con los dedos. Lenta y cuidadosamente, rozó la barra horizontal con la punta de la hoja y dejó 3 letras. Rotura. ¿Qué significa esto, maestro? Preguntó Lancer. No sé.
A continuación, escribió las fechas de nacimiento y muerte de Linandir, pero se dio cuenta de que no tenía ni la menor idea de cuándo había nacido el difunto mago. 2016. Si revisas los registros de New Age, probablemente encontrarás su fecha de nacimiento, aconsejó Archer. No me importa. Finalmente, tuvo que escribir un nombre. Linandir. ¿Cómo se escribe Ixtobel? ... Estos magos siempre tienen nombres raros, Ewald improvisó. Linandir Ixtobel. Bueno, eso es todo lo que puedo recordar. Es difícil hacer una tumba, en realidad, creo que esto no es lo suficientemente bueno para ser una tumba, maestro. La mayor parte de la información que hay sobre ella es escasa, soy un mago autónomo, no un empresario de pompas fúnebres. Archer, ¿sabes algo sobre eso? Se volvió hacia el hombre que lo observaba en silencio. ¿No es suficiente? Podrías añadir un epitafio si quieres. No es algo muy común, pero como esta tumba es casi simbólica, es mejor que lo hagas hasta el final. Está bien. Se acercó al cuchillo una vez más, pero se detuvo antes de poder desportillar la madera. ¿Pero qué es un epitafio? Son palabras que se escriben y que resumen la vida de una persona o sus logros. No es necesario que sean más largas que una frase, basta con que tengan un significado. Es una forma de honrar al fallecido, la primera y la última impresión que tendrán de él los transeúntes. Esto cada vez es más difícil, para resumir la vida de Linandir Ixtobel. Fue extraño que hiciera eso. Como Ewald había señalado antes, Linandir no lo llevaba en su corazón. Probablemente diría que no tenía derecho a juzgarlo, pero irónicamente, fue él y nadie más, quien se molestó en dejar un rastro de Linandir Ixtobel en ese lugar. Puede que Lancer tuviera una idea para un epitafio, pero no dijo nada. Era entretenido ver a su maestro, que no tenía tacto, cruzarse de brazos e inclinar la cabeza en busca de una respuesta. Más de una vez se quejó y probablemente consideró que la tarea era una molestia. Sin embargo, se la estaba tomando en serio, en lugar de escribir lo que quisiera que hiciera con ella. Tal vez era el tipo de hombre que tenía que hacer algo correctamente, fuera lo que fuese. Porque Lancer quería. Su maestro había dicho eso con tanta naturalidad, como si fuera obvio para él. Ella había mantenido la compostura, pero Lancer no esperaba que soltara algo así. No era de los que mienten, así que debía haber hablado muy en serio. Deberías enorgullecerte de recibir la confianza incondicional de un hombre como él. No se trataba de un mero gesto de confianza. Archer debía tener razón cuando dijo que Ewald tenía mucha fe en ella. Habían pasado semanas desde que la habían convocado, que parecían una eternidad y que apenas existían. Hablaban de estrategias para la guerra, lo convencían de que comiera su comida en lugar de su veneno para ratas y, la mayor del tiempo, simplemente estaban allí. Sin embargo, nunca se le ocurrió que esa confianza fuera inusual en su maestro. ¿Qué clase de persona era Ewald Wachund? No era un ingenuo que creía en todos los que lo rodeaban. Lancer nunca había pensado eso. Estaba acostumbrado a luchar y a enfrentarse al peligro. Era una mente pragmática que no tenía reparos en apuntar a los niños si estaban en el bando contrario. Lancer no era tan hipócrita como para culparlo por eso, un campo de batalla es un campo de batalla, pero era un hecho. Sin embargo, eso no resumía a Ewald Wachund, al menos no para ella. Perdido. Su impresión sobre él, desde que exploró por primera vez sus recuerdos, había sido la de alguien perdido y sin una brújula para viajar. Inteligente para la batalla, pero torpe en todo demás. Un joven con pocas interacciones sociales que no implicaran un arma. ¿Cuánto peso tenía la confianza de un hombre así? Pregúntate por qué confías y por qué confían en ti. ¿Por qué todavía confiaba tanto en ella? Lancer no tenía la menor idea. Incluso después de haber pasado tanto tiempo a su lado, no podía comprender lo que estaba pasando por la cabeza de su maestro. Tal vez era difícil de entender para ella. O tal vez era tan simple que intentar comprenderlo lo hacía más difícil para ella. ¿Por qué confió en él? Las detestables palabras de Archer la llevaron a tener pensamientos desagradables como este. Los sirvientes no podían confiar completamente en sus amos. El arquero había que dejarle claro este punto. Desafortunadamente para él, la respuesta le llegó con sorprendente facilidad. No tuvo que pensar en ello durante más de un latido. En cambio, sus ojos estaban clavados en el joven indefenso que estaba agachado en el suelo, examinando la cruz de madera como si la respuesta pudiera surgir de allí. Un fragmento de la respuesta estaba allí, en alguna parte. ¿Qué tal esto? Por fin, el joven llegó a una conclusión. Aunque no sé qué tan bueno es, llevó la punta del cuchillo contra la madera y comenzó a tallar.
Lancer observaba con atención, tal vez más de la que merecía. Este maestro sin tacto había llegado a una respuesta después de luchar por algo que no entendía del todo, por lo que sentía curiosidad. Después que cesó el sonido del metal contra la madera, en la cruz se escribió: murió en nombre del amor. ... Los miró por encima del hombro, esperando en silencio alguna crítica de su parte. Lancer estaba mirando las 6 pequeñas palabras toscamente talladas en la madera. Se podría que esto era perfecto para Linandir. Sin embargo, que su maestro no pudiera entenderlo, era terriblemente triste. Para ella más que para cualquier otra persona. Después de todo, esto era tan apropiado para Linandir como lo era para Lancer. Como estaba perdida en esos pensamientos, Archer fue la primera en hablar. Probablemente esto sea lo mejor que se nos ocurra, para aquel a quien conocíamos tan poco, asintió. Probablemente esto sea más bonito que la verdad, pero, si esto es lo que quería que sus aliados supieran por encima de todo, entonces supongo que deberíamos recordarlo por esto. Ah, entonces esto es bueno. Como dije, esto es lo mejor que podemos hacer. En cuanto a si es bueno, me temo que el mejor juez para eso es el propio Linandir. Pero ya que lo escribiste, ¿qué piensas al respecto? Nada. Yo tampoco lo entiendo muy bien. ¿La gente realmente muere en nombre del amor? Ewald se levantó y preguntó. No era una pregunta retórica, sino que se la estaba a ambos con sinceridad. ¿Tienes agallas para preguntarme esto a mí precisamente, maestro? Lancer no pudo evitar sonreír con ironía. Ella había esperado algo así. Como soy tu sirviente, ya deberías saberlo. Pensé que habías muerto por amor. Eso tampoco lo entiendo, pero no es diferente, replicó su maestro con una expresión de ¿no es obvio? En su rostro. ... Ella se quedó sin palabras. No podía demostrar que se equivocaba cuando lo decía de esa manera, aunque ella sintiera lo contrario. No tenía mucho talento para la retórica, como podía esperar de una guerrera nata. Archer, por otro lado, podría haber sido un candidato perfecto para este lado de Ewald. Es una pregunta legítima para alguien como tú. Archer, sin previo aviso, saltó de nuevo al árbol que se encontraba detrás de la cruz antes de volver a mirarlo. El amor es algo que se consume en vida. En cualquiera de sus formas, es un privilegio de los vivos, y solo de algunos muertos. Alguien que viviera por amor probablemente no querría morir por amor. Mismo le ocurre a Linandir Eizdobel. Aunque afirmara luchar por el amor, al final simplemente estaba lleno de remordimientos. Lamentaba haber perdido a su ser amado. Luchar derecho a amar, al final no era más que un consuelo para sí mismo. Creo que quería llegar hasta el final, no morir en vano. Encaramado en un árbol, la diferencia de altura entre ambos le daba el aspecto de un predicador. Era detestable sentirse menospreciado, pero Lancer no podía negar que había algo fuerza en ello. Como un hábil orador que pronuncia un gran discurso. Todo estaba en el tono, la compostura y esa suave contundencia. En primer lugar, me temo que el amor es un concepto terriblemente abstracto y vago. Puede existir en tantas variantes, en una multitud de contextos, que simplemente esconder detrás de la palabra en sí es señal de un tonto. Elegir luchar por el amor no es, en esencia, diferente de cualquier otro objetivo. Los humanos somos como ovejas. Si no tenemos su pastor, no podemos seguir adelante. Sin embargo, tenemos el privilegio de elegir nuestro propio pastor, siempre y cuando los dioses no lo hagan por nosotros. ... Lancer tuvo que apretar el puño lo suficientemente fuerte como para aplastar una piedra. De todos los pastores que podríamos elegir, el amor es el más absurdo. Luchar por las riquezas es perfecto. Son tangibles e incluso cuantificables, por lo que puedes ver el fruto de esfuerzo. Luchar por el honor también es bueno. Ya es parte de la victoria, por lo que acumular decoro es coherente. Luchar para proteger a tu país. Luchar para devolverle el favor amigo. Luchar para recuperar lo robado. Luchar para hacer prosperar tu patria. La lista continuaba. Me temo que todas esas son opciones mucho mejores que luchar en nombre del amor. Mientras Archer terminaba su discurso, Ewald miraba la cruz que había hecho, el epitafio que había tallado. Algo en sus ojos parecía abatido. Así que es ridículo luchar por al final. Parece que está atrapado con un epitafio sin sentido, en absoluto. Exclamación de cierre. Tanto Ewald como Lancer se sobresaltaron un poco cuando Archer volvió a alzar la voz. Pero no fue por lo repentino de su voz, sino por la firmeza que había en esas dos palabras, contradictorias con todo lo que acababa de decir, que los golpeó como un ladrillo. No es nada ridículo luchar por amor, jovencito, repitió lentamente. Pero no acabas de decir que era absurdo luchar en nombre del amor.
Absolutamente. Creo que ya he dejado claro mi punto de vista. Sin embargo, no parece que lo hayas entendido. Aunque dijo eso debió haberlo esperado, ya que una sonrisa de satisfacción se dibujó en la comisura de su boca. ¿Crees que soy de los que atacan al amor, que prefieren la artimaña y el pensanfrío en su lugar? Me parece que estás olvidando qué tipo de existencia somos. Somos espíritus heroicos, hombres y mujeres venerados por la humanidad, no por nuestras acciones, por lo que significan a los ojos de los mortales. En otras palabras, somos amados por esencia. Deberías recordar esto, aunque sea por la niña que está a tu lado. El orador miró con complicidad a Lancer, que escuchaba con la boca abierta. Nacimos de la admiración, del amor. Desgraciadamente, no es ese amor con mayúscula que te imaginas. De todos los motivos para luchar que te he enumerado antes, ¿no te ha llamado la atención nada? Todos son más tangibles que un sentimiento. Son mejores. Es así. Simplemente escuchaste sin pensar por ti mismo, ¿eh? El dolor es más tangible que el amor, pero ¿eso lo hace mejor? Al contrario, joven, necesitas amor. Necesitas amar riquezas para buscar riquezas. Necesitas amar el honor para buscar el honor. Necesitas amar a tu país para defenderlo con tu vida. Para buscar algo que te robaron, debes amarlo. Que todas estas razones tienen en común es que no pueden existir sin amor. Las cejas de Archer se fruncieron. Pero nunca, nunca encontrarás a alguien que luche solo por amor. Una vez dijiste que querías sentir emociones, Ewalduachund. Deseas tristeza, felicidad, ira, lujuria. Hay amor dentro de todas ellas, y parece que el amor es lo que ocupa tu mente. Pero tu error fue intentar comprender este amor con mayúscula. Ni lo pienses. Ni siquiera los dioses pueden comprenderlo. Si abordas este concepto vago y más grande que la vida, no entenderás nada y sentirás que te enfrentas a un muro infranqueable. Pero el amor que se esconde de nuestras acciones, encuéntralo y entiéndelo. No debería perderse ni siquiera para ti. Después de otro estruendoso reclamo, Archer terminó y se dio la vuelta. No tenía más que decir y, después de observar esto, Ewald con los ojos bien abiertos estuvo a punto de salejos. Pero antes de que pudiera hacerlo, el joven lo llamó, sin poder hacer nada. Espera. No, no lo entiendo, no entiendo el amor. ¿Por qué la gente lo quiere? ¿Por qué la gente muere por él? ¿Por qué la gente siempre parece preferirlo? ¿Por qué? ¿Por qué todos me miran de la misma manera cuando saben que no puedo amar? Maestro. Lancer extendió su mano hacia la espalda de su maestra, pero ella estaba desconcertada y no pudo alcanzarlo. Ella seguía sosteniendo el paraguas en el aire para protegerlo de la lluvia, pero fue en vano. Después de llamar a Archer, él se había acercado un poco más y ahora estaba completamente empapado. Ella quería mover el paraguas sobre él nuevamente, pero su mente estaba en blanco. Porque, después de todo, este amo suyo estaba mostrando más emociones que nunca. Porque es hermoso, sencillamente. El amor es hermoso. El concepto de belleza es probablemente lo que más amor genera entre todas las cosas. Los humanos consideramos que amor es hermoso, por alguna razón que no necesitamos conocer. Si se le da la oportunidad, un hombre siempre querrá elegir el amor, de una forma u otra. Aún no lo entiendo, ¿no deberíamos elegir lo que es más eficiente? ¿Lo más rápido? Incluso si está mal visto, ¿no es mejor? No te pedí que lo entendieras. Es tu deseo, lo recuerdo. Pero ya que estás luchando, aquí tienes una pista. ¿Quieres saber cuál es el deseo de mi maestro para el Grial? ¿De verdad está bien que me lo digas? La señorita Buhard ya no confía en nosotros. Cuando volvimos al tema de la guerra del Santo Grial, Ewald se tranquilizó un poco. No es nada que deba ocultarse. De hecho, es tan sencillo que no lo creerías. Ewald estaba escuchando, cautivado por sus palabras al igual que Lancer. Ella quiere un hijo. ¿Un niño? Eso es todo. Un niño. Nada más y nada menos. Mi maestra es infértil, ya lo sabes. Va más allá de la biología. Cualquier cosa que haya intentado no funcionaría. Tú también eres maga, así que seguro que no ignoras lo importante que es un linaje y su continuación para tus hermanos. Como alguien que no puede procrear, el futuro de mi maestra como me ha comprometido, a pesar de todo el talento que pueda tener. Pero esa es solo una forma de verlo. ¿Qué pasaría si Elena Buhard simplemente quisiera disfrutar de ser madre de su prohijo? Eso no me parece probable. ¿Y quién eres tú para dar lecciones sobre eso, eh? Su rostro se ensombreció un momento, pero duró solo un instante. Querer un hijo solo para perpetuar su linaje como querer un hijo para cuidarlo. ¿Cuál te parece más hermoso, Ewalduachund?
Cuando hayas encontrado tu respuesta, habrás terminado tu peregrinación. Esta vez, Archer se marchaba para siempre. Ewald quería preguntar más, probablemente mucho más de lo que le preguntaría a Lancer. Pero Archer no quiso saber nada, como moviendo lentamente la cabeza. Eso es todo lo que puedo hacer por ti. No soy un maestro, solo puedo señalar las falacias inventadas por los hombres. Si quieres recurrir a alguien, recurre a tu propia sirvienta. Después de todo, ella es la única aquí que murió en nombre del amor. ¿Qué se supone que significa eso? La pregunta vino de la propia Lancer. Ella todavía estaba bajo la conmoción de ver a su maestro enojarse. No, Archer, mi maestro tenía razón, solo decidí morir porque no podía soportar el dolor. Piénsalo de nuevo. Te juro que la plaga que la mayoría de los hombres tienen que sufrir es olvidar que son tan inteligentes y hábiles como sus compañeros. Tú sigues siendo una maldita por sus emociones, enamorada del amor mismo. Y con esto, desapareció como humo en un fuerte viento. Ahora solo estaban ellos dos, la tumba que ni siquiera era una tumba propiamente dicha y la lluvia. Y silencio. A pesar de que la lluvia torrencial hacía mucho ruido al caer del cielo, casi no podían oír nada. Y pensar que, en primer lugar, solo habían venido aquí para despedirse de Linandir. Squue no habían tenido ese giro de los acontecimientos. ¿Fue para bien o para mal? Lancer sintió como si le hubieran dado una paliza. Y al menos, si se trataba de una paliza sencilla, su cuerpo la aguantaba sin pestañear. Lamentablemente, sus sentimientos siempre habían sido su punto débil. A ella no le gustaba a Archer. En verdad lo hizo. Independientemente de sus intenciones al venir aquí, independientemente de si tenía buenas intenciones o no, ella no podía apreciar lo que estaba sintiendo. Tenía el presentimiento de que no era la más preocupada por los sermones de Archer. Maestro. Ewald estaba allí de pie, sin fuerzas, bajo la lluvia. No podía verle la cara, solo que miraba al suelo. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? Aunque se suponía que era hombre indefenso y pragmático, no pudo evitar pensar que tal vez estuviera llorando. En cuanto a Lancer, todavía estaba confundida. Las palabras de Archer, aunque eran poderosas, aunque habían atacado lo que ella apreciaba, no eran lo que más la lastimaba. Como no hubo reacción por parte de su maestro, lo volvió a llamar débilmente, pero esta vez era algo que rara vez había hecho antes. Ewald. Ella lo llamó por su nombre. Exclamación de cierre, ella logró obtener alguna reacción. Su maestro levantó un poco la cabeza, pero aún no la miró. ¿Cómo se sentía? Aunque eso era algo que ella podría haber renunciado a entender ahora más que antes quería saberlo. Lo siento, Ewald. Hubo momentos en los que pensé que era entretenido verte luchar. Verte intentarlo aunque tuvieras tantas dificultades. Incluso pensé que el tú de siempre e interesante. Pero, antes, ese arrebato cuando deseaba desesperadamente que Archer le respondiera, te dolía mucho cada vez, pero ni siquiera se me ocurrió. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando de ella, en ese preciso momento? Ella no había fallado en su rol como sirviente, solo estaba destinada a luchar. Pero como la única persona que había estado a su lado todo este tiempo, ¿qué había hecho bien? Gracias, Lancer. ¿Eh? Por fin, dejó de darle la espalda. Cuando por fin se dio la vuelta y sus miradas se cruzaron, parecía el mismo de siempre. No había estado llorando como ella creía, aunque tenía la mojada por la fuerte lluvia. Nadie pensó nunca que yo fuera entretenido. Lo interesante por cómo soy. Todos. Simplemente, se quedó sin palabras. Gracias, Lancer. Lancer se sorprendió por un momento, pero sintió un calor que se extendía por su pecho. En respuesta, solo pudo exhalar un suspiro de exasperación. Caray, dices las cosas más vergonzosas. Vámonos a casa, maestro. Finalmente, tuvo la compostura para recordar que se suponía que debía protegerlo de las fuerzas de la naturaleza. Ewald se encogió de hombros, como siempre hacía, y se agachó para agarrar su propio paraguas, que ahora estaba cubierto de barro. Pero luego, caminó hacia la cruz madera nuevamente y murmuró algo frente a ella. ¿Qué estás haciendo? Caza de focas. Sintió que la energía mágica fluía de él hacia la cruz de madera. Era solo una pequeña cantidad, suficiente para un hechizo menor. El prana impregnaba la cruz, como una fina película. Mi especialidad es la hechicería de sellado. Enlaces físicos o cortes. No lo he estudiado mucho, es simplemente con lo que me siento más cómodo. Ya veo, pero ¿qué le hiciste a la tumba de Linandir? Lo he sellado. No sé cuánto durará, pero el exterior no puede afectarlo. Al menos no se pudrirá.
Después de terminar su explicación, se puso de pie y abrió su propio paraguas supuesto. Al hacerlo salpicó un poco de barro por todos lados, incluso sobre Lancer. Vamos, Pai, al menos discúlpate. Y pensar que todavía no habían podido descansar como era debido. Habían llegado aquí menos de un día después de regresar de China y tuvieron que pasar por mucho más de lo ella le hubiera gustado. Pero al menos no estaban tan débiles como para que se derrumbaran por tan poco. Y tal vez se ganó algo con todo esto. Diga, maestro. Sobre lo que dijo Archer antes, que eres una niñita, Pai. Le pellizcó la oreja otra vez. No, eso no. Antes de hablar del amor como un aspirante a filósofo, cuando le dijo que no diera por sentada la confianza. ¿Por qué exactamente confías en mí, maestro? Debería haber preguntado. Ella fue quien dijo que debían confiar el uno en el otro como amo y sirviente, por lo que hacerlo era como decir que no confiaba en él. Pero ella veía como el tipo de persona que se molestaba con preguntas groseras, porque la falta de tacto era su comportamiento natural. Lucharás conmigo hasta el final, ¿verdad? Por supuesto. Juré ser tu espada. Moriría antes que traicionarte. Te creo. Eso es todo. Así que eso fue todo, ¿eh? Bueno, fue como ella esperaba. Ridículamente simple. Entonces, ¿por qué Lancer confió en Ewald? Porque Ewald era Ewald. A ella no le fue mejor que a él al final. Pero ella hablaba en serio. Al principio había desconfiado de su propio maestro, como si fuera una entidad extraña la que no podía llevarse bien. Pero al final, ella confiaba en él porque era quien era. Incluso a su manera indirecta, era sincero. Tal vez había algo más, pero todo lo que Lancer podía decir era que ella no necesitaba una razón para confiar en él tanto como él confiaba en ella. Eso era propio de una niña maldecida por sus emociones, así que ¿quién podría culparla? Bienvenido de nuevo, maestro. Cuando regresó a su habitación de hotel, Loia Beduay fue recibida por su sirviente, Casteroth Black. La mujer de piel aceitunada con una hermosa ropa, estaba sentada tranquilamente en una silla junto a la ventana. En esta última, el impacto de innumerables gotas de lluvia aparecía y desaparecía. La tormenta que azotaba el exterior no mostraba señales de calma en el futuro cercano. Esa era la razón por la que Loia estaba allí en primer lugar. Bajo el brazo llevaba una pila de papeles más gruesa que la puerta de su habitación. No era poca cantidad, pero no era comparado con lo que debería haber sido. Debido a la lluvia que caía fuera, no pudo ir a buscar el resto de los papeles. La parte más molesta de su escondite temporal era la imposibilidad de recibir correo y fax directamente. Después de todo, ella no era simplemente la secretaria de Alexander. En su ausencia, estaba a la cabeza de New Age Incorporated. Su negocio no era una simple tapadera para ocultar el de que se trata de una organización de magos. De hecho, solía ser un negocio perfectamente normal antes de entrometerse en el mundo oculto de la taumaturgia. Y este negocio honesto no iba a funcionar por sí solo mientras su directora general se enfrentara a héroes de épocas pasadas. En una situación así, su papel era ocuparse de la mientras Alexander se ocupaba de la guerra del Santo Grial. Por tanto, aunque también era una maestra, su participación en la guerra era menor que la de sus pares. Pero eso estaba bien, ya que Caster no era un luchador para empezar. De todos modos, mientras Alexander se ocupaba de un ritual que ponía en peligro su vida, ella se ocupaba del papeleo. Mucho papeleo. Pero debido a la tormenta, tendría que contentarse con esa única pila de papeles. Al menos, New Age tenía suficiente autonomía como para no tener que ocuparse de cada pequeño detalle. Trabajas duro, como siempre. Me sorprende que puedas asumir tantas responsabilidades. Así debe parecerle a una reina de su nivel. Pero hoy en día, ni siquiera una reina puede escapar de la amenaza del papel, dijo mientras la pila de papeles caía sobre la mesita con ruido sordo. Es cierto que hay muchísima gente muriendo por exceso de trabajo en todas partes, pero mientras yo duerma y coma, estaré bien. En ese sentido, encuentro a su majestad más impresionante. En todo el mundo, Casteroth Black era más conocida como Sherazade, la reina de las narradoras. La mujer que conseguía salvar el pellejo todas las noches contando una historia fascinante, siempre a un pelo de la muerte. A Loia le parecía hilarante que una reina que había tenido que pasar por una prueba tan estresante pudiera compadecerse de ella por los formularios. Pero esa era probablemente la diferencia entre los espíritus heroicos y los humanos. No hay necesidad de reverenciar a mí, maestro. Me temo que no hay país para gobernar como reina para mí hoy. Fui convocada como sirviente, así que está bien dirigirse a mí como tal. Para Loia, la única manera de describir a Caster era elegante.
Su comportamiento, su voz perfectamente controlada y la dulzura pintada en su rostro, todo ello combinado le daba imagen de una sabia. Y, de hecho, la esencia de Sherazade era poseer sabiduría. En cuanto a la fuerza de carácter, no era tan notoria como algunos sirvientes, o incluso algunos amos. Si no fuera por el hecho de que pueden verla casi a diario, casi podrían olvidar que existía. Pero eso era normal, ya que entre todos los sirvientes convocados en esta guerra del Santo Grial, Caster era el más cercano a los humanos en términos de habilidades. La reina Sherazade era una mujer normal, con solo su sabiduría y su maravillosa narración para elevarla por encima del resto. Ella tampoco quería tener nada que ver con la lucha, por lo que resultó ser una persona de voluntad débil. Pero ninguno de los dos estaba descontento con su situación. Caster estaba más que feliz de mantenerse al margen mientras esperaba que llegara su momento. Pasaba sus días disfrutando de más de 1000 años de conocimiento. En cuanto a Loia, ella realmente no quería un luchador. Estaba contenta con tener un sirviente con el que se llevara bien. Aunque única característica de Caster puede ser sus nervios, dichos nervios eran más duros que el diamante. Oh, veo que pudiste hacerlo. Comentó Loia al notar a la tercera persona en la habitación. En la cama de matrimonio de la habitación dormía como un bebé nada menos que su superior y amigo de la infancia, Alexander Lendrick. El sonido de la lluvia al golpear contra la ventana amortiguaba su lenta respiración. Estaba completamente vestido y ni siquiera estaba cubierto por una manta, pero dormía tan profundamente que nadie creería que estaba incómodo. De hecho, hacía tantos años que Loia no podía recordar que no había tenido un sueño tan tranquilo. Es muy raro que me des una orden. Si no pudiera cumplir con la tarea, me avergonzaría como espíritu heroico. Solo te pedí que lo intentaras. Bueno, me alegro de que esté descansando un poco por ahora. Lo que Loia le había pedido a Caster era simplemente que hiciera dormir a Alexander. Para que conste, Caster no conocía ninguna forma de hipnotizar a alguien, y tampoco conocía ningún hechizo diseñado para eso. Obviamente, la violencia estaba fuera de cuestión. Como resultado, todo en lo que Caster había confiado era en su narración y su voz tranquiliza, pero debo decir que fue más fácil de lo que esperaba. Supuse que era un cliente difícil, pero solo tuve que entretenerlo un poco antes de que se desplomara. Su cansancio debe alcanzado. Quizá sea la lluvia, Loia miró por la ventana borrosa. Esta tormenta era al menos tan mala como la que habían conocido décadas atrás. El tiempo no se ha detenido y hemos crecido mucho, pero a veces me doy cuenta de que, en general, sigue siendo un niño. Se acercó a la cama y se sentó junto al durmiente Alexander, y le acarició suavemente la cabeza. Sin embargo, tuvo que detenerse por miedo a despertarlo. Aún así, miró su rostro dormido y, sin quererlo, una tierna sonrisa se dibujó en su rostro. El tiempo es una cuestión subjetiva. Incluso si es artificial, puedo hacer que dure más para los dos. ¿Qué te parece?, ofreció Caster. Obviamente, estaba haciendo referencia a su noble fantasma, las 1001 noches. Para alargar un segundo y hacerlo parecer un minuto. Para alargar un minuto y hacerlo pa' una hora. Mientras uno pudiera escuchar la hipnótica voz de Caster, esta hazaña era posible. Era el noble fantasma de una reina que había logrado detener la muerte, y lo que debe haber sido una sola noche se convirtió en 3 años. Así que definitivamente era posible. Olvidarnos de todo por un rato y quedarnos allí acostados juntos. Pero Loia meneó la cabeza y se levantó lentamente de la cama doble. Tengo trabajo que hacer, dijo, señalando con la barbilla la pila de papeles que todavía esperaban sobre la mesa. Al menos puedo quitarle eso de encima, ahora no es momento de volverse perezosa, volvió la mirada hacia Alexander. Y si acepto, tal vez me vuelva dependiente de él. Generalmente tan pacífico, la expresión de Caster se transformó en tristeza. ¿Qué están haciendo ustedes dos en esta guerra? ... ¿Ustedes dos no habrían sido más felices simplemente viviendo juntos? A veces puede ser verdaderamente egoísta y orgulloso. Siempre hacía lo que quería, incluso si eso molestaba a los demás. Pero a veces, eso es lo que se llama coraje. Ser fiel mismo frente a todos los que se le acercan es algo envidiable, especialmente para una niña que está acostumbrada a agachar la cabeza. Todo el tiempo, él hablaba de que algún diría. Pero al final nunca se fue. Tomó otra silla, se sentó frente a su carga de trabajo y sacó una pluma estilográfica. Así que tampoco lo dejaré solo. Sois muy testarudos los dos. Me pregunto cuál de los dos se habrá contagiado al otro. Esta vez, fue Caster quien puso la mano sobre la cabeza de Loia y la acarició maternal. Aunque sea egoísta, ¿no deberías detenerlo antes de que sea demasiado tarde?
Debería, ¿no? Pero, eso sería como traicionarlo. Siempre hemos sido el último bastión del otro. Loía tenía ojos místicos. No había forma de saber cómo los había conseguido. Lo más probable es que los hubiera heredado de un antepasado lejano. En muchos aspectos, la Edge podía ser como la genética. Los de ella no eran tan poderosos. Simplemente, con una sola mirada podía saber la salud de alguien, su cordura e incluso, a veces, sus sentimientos. Particularmente sensibles a la energía mágica, por lo que podía saber cuántos circuitos mágicos tenía alguien o cuando alguien usaba hechicería con regularidad. Alexander había sido un mago precoz. Incluso con un padre que no estaba familiarizado con ese mundo, su talento despertó temprano a pesar de que solo era medio mago. Esto hizo que se distanciara más de los demás y su soledad se arraigara más profundamente. Pero lo que los diferenciaba del resto los había unido. Como un secreto que solo ellos compartían, una intimidad que no podía ser igualada, pasar a lo que pasara. De alguna manera, se convirtió en la persona más importante de mi vida. Pero para él, la persona más importante debe haber sido su pap, quiero decir su padre. Pero alguien más tiene que ocupar ese lugar. Caster todavía parecía triste, pero al ver la determinación de su Matser se resignó. Bajó la mano y la dejó trabajar como tenía pensado. Por favor, no seas terco hasta el final. Aunque sea solo una vez, sé egoísta. Lo sé, señora, me refiero a Caster. El sonido de la lluvia le traía muchos recuerdos y muchas emociones. A esta serenata del pasado se sumaba el suave ruido de su pluma estilográfica al rascar la superficie del papel sonido del presente. Entre el sonido de la lluvia, aunque no estuvieran vivos dentro de un mes, solo importaban el presente y el pasado. Entonces, de repente, Caster levantó la cabeza bruscamente. Loía creyó haber visto algo, pero los ojos del Servant no miraban nada en particular. Ella no había visto nada, lo había sentido. Esto solo podría significar una cosa. ¿Qué pasa, Caster? Instintivamente, miró a su alrededor y activó sus ojos místicos. Pero incluso entonces, no pudo detectar a ningún enemigo cerca. Esa presencia, no es un sirviente que conocemos, Caster volvió a la realidad. Pero, ¿cómo debería decirlo? No creo que sea un enemigo. Es diferente a la presencia de otros seres heroicos. Sí, solo había un siervo que vendría a ellos en un momento como este. Así que, después de todo, ha venido. Gobernante sirviente.